El sindicalismo. Bueno, compañeros, tengan una feliz tarde. Mi nombre es Eduardo León, estudiante de noveno semestre de la Territorial Meta, CETAP Villavicencio, y hoy vengo con toda la intención de explicarles un poco más de toda la trayectoria que ha tenido el sindicalismo en Colombia y en especial el proceso que viví yo en el sindicato Sintralecol con la electrificadora del Meta. Bueno, primero indicarles que el artículo 39 de la Constitución Política de Colombia especifica que todos los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado y su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. Dicho lo anterior, pues vamos a mirar un poco más toda la trayectoria que ha tenido el sindicalismo, un recuento histórico, desde cuál fue el primer sindicato, algunos temas de unas masacres que han habido frente al proceso del sindicalismo y entrenaremos en materia ya con el sindicato al que pertenezco, Sintralecol, y mi proceso personal que tuve en la empresa electrificadora del Meta con respecto a todo el proceso sindical que tuve y lo que llegó hasta el día de hoy. En Colombia, el primer sindicato aparece en 1847, gracias a la creación de la Sociedad de Artesanos de Bogotá, cuyo fin era presionar un alza en los impuestos de aduana para que los productos elaborados por ellos pudieran competir en igual de condiciones con los traídos de otros países. Esta lucha terminó mal para la sociedad, pues sus reclamos se tornaron violentos, lo cual hizo que se desatase una guerra civil que dejaría miles de muertos, artesanos y campesinos en su gran mayoría. Ya después de haber visto el primer sindicato que tuvimos en Colombia, vamos a observar cómo antes de tener, digamos, ese respaldo por parte del gobierno, bajo una normatividad, el sindicato fue algo heroico. En ese momento aparecieron las primeras industrias en el país y con ellas los nuevos sindicatos. Ello era un momento en que Colombia no existían leyes que la protegieran o ampararan el sindicalismo, por lo menos o lo autorizaran, lo que hizo que todas estas manifestaciones, en especial las huelgas, no fueran tomadas en cuenta por el gobierno. Además, la mayoría de los miembros de los sindicatos eran despedidos de sus trabajos o encarcelados. Por todo lo anterior, este ejercicio sindical en el país entre 1918 y 1930 se le denominó el sindicalismo heroico. Después de haber visto un recuento pequeñito, podemos deducir también que a todo el tema sindical se ha radicado también temas muy difíciles como el tema de las masacres. A continuación vamos a mirar una de las masacres más recordadas en Colombia y que se dio por temas sindicales. El 6 de diciembre, la compañía pidió a la fuerza pública que dispersara a todo el campesinado. Más de 2.500 personas fueron dispersadas a sangre y fuego, dejando cientos de muertos y heridos, así como innumerables encarcelados. En el año de 1928 ocurrió uno de los episodios más terribles, significativos y recordados en Colombia, la masacre de las bananeras. En la zona bananera del Magdalena, la empresa estadounidense United Fruit Company contaba con más de 25.000 trabajadores, los cuales no estaban conformes con su salario ni con las malas condiciones de trabajo, por lo que decidieron ir a huelga. Y es durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo que la lucha sindical comienza a sentir un respaldo por el gobierno. En 1935 se fundó la primera central obrera, la CST, Confederación Sindical de Trabajadores, la cual se convertiría 3 años más tarde en la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC. Seguido vamos a mirar un poco qué es Sintralecol a nivel nacional y miraremos Sintralecol seccional Meta, que es a la que pertenezco yo, y ahí está, digamos, el grupo de compañeros que hacen partícipe de esta seccional y que pertenecemos pues a la única empresa que está en el departamento, única empresa que tiene que ver con energía, que es la electrificadora del Meta.
Bueno, ya por los años 1974, los dirigentes sindicales en Santander del Sindicato de Trabajadores de la Central Hidroeléctrica del Río y Lebrija, Sintra Lebrija, tenían suficiente claro que el sindicalismo de la industria era una alternativa organizativa y política de los trabajadores colombianos, frente a la unidad de los empleadores y la respuesta a la caducidad que ya presentaban los sindicatos de empresa o de base. Sintralicor nace del análisis y de los acuerdos suscritos entre los sindicatos de las centrales eléctricas del norte de Santander, Sintra y Lebrija, y trabajadores de la empresa de energía de Chiquinquirá y de interconexión de Noreste. Y es así que Sintralicol nace el 5 de enero de 1975 en Bucaramanga, con personalidad jurídica según la resolución 1983 del 3 de julio de 1975. Bueno, ya les voy a hablar ahora sí un poco más de lo que el sindicato ha sido para mí, en lo personal, en todo mi proceso desde que entré a laborar en la electrificadora del Meta. Eh, yo entré más o menos para marzo del 2015. Un amigo personal me ayudó a ingresar a la electrificadora por medio de una contratista de nombre jurídico CIPEL, suministro de servicios de energía, CIPEL SAS. Allí entro a ejercer unas funciones y digamos que por ser una persona recomendada, pues era personal de confianza, que le llaman en todas las empresas. El personal de confianza son las personas que siempre están del lado de la empresa. Más o menos funciona así en el tema privado. De allí comenzamos el primer tramo de ese contrato que tenía esa contratista con la electrificadora. Se termina más o menos para el año 2017. Se termina ese contrato. Y para ese año, terminando el contrato, inicia un nuevo proceso contractual entre la contratista y la electrificadora, y automáticamente nosotros también renovábamos el proceso contractual con la contratista nuevamente. Entonces comenzábamos nuevo contrato, automáticamente pues la gerencia de la contratista nos expresa a nosotros como empleados que las condiciones laborales cambian, que el salario que nosotros devengábamos ya no podían otorgárnoslo, nos iban a dar un salario. Le voy a poner en mi caso yo ganaba más o menos entre 2.100.000 a 2.300.000. Eso me lo redujeron a un salario mínimo y el restante me lo colocaban como una bonificación para que todo el proceso, lo que compone el salario no fuera contractual. Automáticamente pues personas como yo que, que digamos tenemos mucha productividad en las actividades, pues nos generaba un una reducción significativa en el tema de la liquidación de la liquidación laboral. Al final, todo lo que tenía que ver con las prestaciones sociales automáticamente iba a reducir, porque ya no me iban a liquidar sobre el valor que yo ganaba, sino efectivamente sobre un salario mínimo. Obviamente expuse el tema porque soy una persona que suelo exponer lo que pienso, obviamente de una manera muy respetuosa y en todo en el marco de la ley. Lo expuse, pero por obvias razones, pues el contratista indica que quien desee continuar, pues continúe, y que no, pues las puertas están abiertas. No obstante a esto, mi inconformismo se notó, se vio replicado relativamente en todo el grupo de compañeros, a quienes también de cierta manera por años han venido trabajando con esta contratista, pero que realmente vieron que se estaba cometiendo de cierta manera una injusticia con nosotros, quienes producíamos, digamos que las metas de la contratista para con el cliente, que era ENSA. En ese orden de ideas, pues automáticamente el tema sindical tiene un problema grandísimo, y es saber quién asume la batuta, porque no cualquiera se toma la delicadeza o el riesgo que es asumir, liderar un proceso sindical donde sabe uno que el primer paso que sucede es el despido automático de quien lidera
estos procesos. Entonces, en ese orden de ideas, no cualquiera lo asume porque todos tienen, digamos que, sus necesidades, cada persona tiene sus problemas individuales y que obviamente anteponen las cosas personales a intereses generales. Pues en ese momento yo estaba cursando segundo semestre de administración pública. eh, Estaba pasando por un momento difícil en mi vida. Estaba por una separación de la mamá de mis hijas, entonces no era un momento muy fácil para mí, pero aún así sentí que debía asumir ese riesgo porque sentía en el fondo que estaba defendiendo la verdad. Frente a eso, pues automáticamente lideré ese proceso de sindicalismo, busqué la conexión con el sindicato de Sintralecol, la sección Almeta, hice los acercamientos con Arnulfo en su momento para que nos acompañara y hiciéramos parte de ese sindicato formalmente. En un comienzo fue muy difícil tratar de convencer a las personas porque es el miedo. O sea, las personas tienen el estigma de que ser sindicalista es, es que usted ya es malo, es que usted ya no quiere hacer nada, o es que relativamente usted la empresa lo va a ver como el punto negro a echar. Ese siempre ha sido el estigma que se ha tenido. Entonces, frente a eso, cambiar el chip a la gente de que teníamos unos derechos y que debíamos de nosotros sacar relativamente a colación y a defenderlos hasta donde la norma nos lo permitía. No era fácil cambiar el chip, pero pues lo logramos que la gente se afiliara y presentamos la carta directamente ya a la empresa indicando que tenían un sindicato. ¿Qué pasó después de eso? Después de eso vino obviamente unas repercusiones muy grandes porque empezaron de cierta manera a individualizar cada compañero que se sindicalizó y empezarlo a amedrentar para poder sacar la información de saber quién era el que lideraba. Ahí fue donde yo entré, porque obviamente yo lo asumí de un comienzo y fue parte del proceso que entendí y les dije a mis compañeros, les dije, no digan nada, no asuman nada, dejan todo callado, que yo voy a asumir el riesgo porque sabíamos desde un comienzo que ellos iban a buscar una cabeza. Automáticamente me sacan a mí, eso fue un domingo, me sacaron. Después de tener una charla con el gerente de esa contratista, casi como de una hora, una charla que grabé de manera ilegal, la grabé, no lo voy a negar, pero que lo grabé porque como soporte sabía que me iba a pasar y que de cierta manera eso me iba a servir para algo futuro. Entonces, después de una charla como de una hora, al día siguiente me despiden, me presentan la carta de renuncia y por motivos de que se me terminaba el contrato, precisamente se me terminaba el contrato ese día, no me lo renovaron, entonces empezó o se activó la cadena que tiene el sindicato y es el tema de la fuerza sindical. La fuerza sindical lo podemos ver en ese acompañamiento mutuo de los demás compañeros que aunque no sean de la misma contratista, pertenecen al sindicato y como tal nos unimos en cadena para poder pelear, para poder reclamar que se está violando el derecho de algún compañero. Y eso pasó conmigo. Automáticamente en la electrificadora se hizo un meeting. Comenzamos con un proceso de meeting, que el meeting es como una manera de protestar de manera pacífica sin afectar los procesos de la empresa. Y ya después, tras de 3 días de no tener ninguna respuesta con el meeting, ya se procedió al cese unilateral de actividades y automáticamente los trabajadores, tanto eh, de la parte de la planta de la ENSA, como los contratistas en todos los procesos de la ENSA, automáticamente cesaron actividades. Al principio hasta mediodía, ya después fue un día completo, así duramos más o menos una semana. Cuando ya el gerente de la electrificadora en su momento, el doctor Hernán, solicitó una reunión tanto con el representante legal de la contratista como con el presidente del sindicato y yo, quien era el afectado, y cada uno pudimos expresar nuestras inquietudes,
nuestros puntos de vista y de esta reunión que se concluyó que la contratista efectivamente había incurrido en una falta y era haberme echado de manera injustificada debido a un proceso de sindicalización, y pude demostrar con hechos que efectivamente había sucedido por eso, y de inmediato la electrificadora solicitó a la contratista que se me reintegrara, porque si no íbamos a tener un proceso legal ya que trascendía a la oficina de trabajo, que era un poco más tedioso, pero que efectivamente iba a contar con el apoyo de la electrificadora y por ende pues iba a salir a favor de nosotros. Entonces, primero uno genera una concertación para estos tipos de conflictos laborales para poder llegar a comunes acuerdos y no trascender de pronto a temas ya legales. Pero cuando no existe concertación o no se puede dar concertación, automáticamente lo que se hace es acudir directamente a las entidades correspondientes para que puedan solucionar ya el tema de una manera legal. Después de que me reintegran a mí, a mis labores, obviamente uno de los problemas que tiene las empresas en este país o los empresarios frente al tema sindical es no dejarse ganar. Es ese ego, es ese orgullo empresarial de no permitir que el empleado esté por encima o exista una comunicación horizontal en temas laborales, sino que siempre exista una subordinación o un nivel jerárquico que no permita que uno del nivel de abajo pueda reclamar al nivel superior. Entonces, en ese orden de ideas, obviamente no me devolvieron mi trabajo donde yo estaba, me devolvieron a otra sección donde estoy actualmente, que fue a la línea 115. Aquí llegué, fue el primer año que tuve en este proceso, que fue muy difícil para mí, ya que aunque me habían devuelto mi trabajo, esta contratista se siguió ensañando conmigo, y la idea de la contratista o de sus funcionarios de alto rango eran aburrirme para poder que yo mismo tomara la decisión de irme. ¿Cómo me aburren o cómo aburren a un empleado para poder que se vaya? Es muy sencillo. Eh, Le colocan turnos que son difíciles, por lo menos en este sector donde laboro, turnos donde usted tiene que permanecer todo el día acá, no le dejan ganar horas extras, no lo dejan trabajar los domingos para temas de recargos. En la medida de lo posible lo fiscalizaban si hacía, no cumplía, si cumplía, no cumplía. O sea, no le perdonaban a uno nada. Fue un año muy difícil para mí, no se lo voy a negar. Fue un año donde tuve que soportar muchas cosas en este trabajo, demasiadas cosas, pero siempre tuve la convicción de que un día todo iba a cambiar y que el haberme metido, porque fue decisión mía, el haberme metido a liderar todo ese proceso me iba a dar una gran enseñanza, y efectivamente creo que la enseñanza la tuve, y mi enseñanza fue entender que realmente siempre cuando se tiene la verdad hay que defenderla hasta el último minuto, porque la verdad prevalece sobre cualquier cosa. Y eso es lo que me ha dejado a mí el sindicato realmente, que cuando yo tenga la certeza de la realidad de una verdad, debo defenderla hasta lo último, porque van a aparecer muchas trabas y mucha gente acomodando verdades a medias, pero cuando usted tiene la certeza de su verdad, debe defenderla, sin importar lo que ocurra, pero debe defenderla, porque al final es la verdad la que sale a relucir y va a prevalecer. Hoy en día sigo laborando aquí en la electrificadora, en este mismo proceso, ya con otra contratista, porque hubo otra contratista que se ganó este contrato, pero estoy laborando, ya hoy en día ya gano extras, ya tengo mejores turnos, obviamente salarialmente me subió mucho el sueldo en ese sentido. Entonces sí he tenido cambios muy buenos, gracias a Dios. Eh, lo que me ha servido a mí la universidad para eso ha sido fundamental. Creo que la universidad ha sido un apoyo grandísimo en todo el sentido
de saber aplicar la norma, saber entenderla, saber uno cómo reclamar sus derechos, cómo utilizar los mecanismos de participación para no dejarse, como quien dice, meter los dedos a la boca, porque eso es uno de los problemas que tienen los empresarios en este país, creer que todos los trabajadores son ignorantes. Y si bien es cierto, la mayoría de la población desconoce la norma o desconoce sus derechos, no quiere decir que todos los empleados sean así. Entonces, hay algo, digamos que, algo nuevo que me está pasando en este último periodo, y fue que debido a todo ese proceso que he conocido en la SAP, con temas de presupuesto público, de SECOP, he podido ir avanzando un poquito más, me he ido más por la línea investigativa en todos los procesos contractuales, y pues he podido ir identificando más lunares que ha tenido la empresa y dicha contratista también, y la hemos ido sacando a flote, al término que esta empresa pues les han quitado contratos, no les han permitido presentarse en otras propuestas debido a que han tenido muchas falencias que se han encontrado gracias, digamos, a esas investigaciones que hemos hecho exhaustivamente. Obviamente que de todo este proceso hemos aprendido que no se pueden ir a sacar a flote investigaciones de palabra, todo debe ser argumentado. Entonces, todo lo argumentamos, todo lo revisamos, lo volvemos a revisar y lo volvemos a confrontar con la realidad, y cuando ya tenemos la certeza de las cosas, entonces automáticamente ya presentamos el informe a quien nos corresponde, ya sea el sindicato con el acompañamiento del sindicato, o automáticamente ya lo hacemos formalmente con la empresa, con gerencia o control interno, que hace sus veces como de fiscalía, digámoslo así por decirlo. Entonces, no ha sido fácil, no ha sido fácil, he aprendido mucho, muchísimo, he aprendido a sentarme con personas que de pronto tienen mucho poder, llamémoslo así, político, económico, pero he tenido la facilidad de sentarme, mirar a los ojos, decirles las cosas sin temor a represalias, sin temor a pretender que ellos son más que nosotros o que yo soy más que ellos, no, en una comunicación muy horizontal, una comunicación muy cordial, en el marco del respeto, en el marco de la norma, y creo que eso me ha ayudado mucho a mi formación. Yo le agradezco mucho al sindicato, vivo muy agradecido con el sindicato, con todo el proceso que tuve, porque me ha servido también para mi universidad, me ha servido también para poder yo aplicar todo lo que he aprendido en la escuela, en el tema sindical. Hoy en día me reconocen dentro del sindicato, digamos que por esa capacidad de poder enfrentar con argumentos a las contratistas, y siempre tener, digamos que esa capacidad investigativa de saber del por qué, de mirar cuáles son los casos, de indagar hasta el fondo y así mismo dar un diagnóstico muchas veces, o muchas veces también aceptar los errores, porque también se cometen errores, y como tal, eso digamos que ha sido mi historia, se las quería contar, y para mí es muy gratificante realmente contar mi historia, porque no sé que no muchos de pronto han tenido esa posibilidad, y yo tuve esa gran posibilidad, Dios me la brindó con muchas trabas, porque obviamente no fue un camino fácil, pero sí, vivo muy agradecido por todo lo que aprendí. Igualmente, muchachos, muchísimas gracias por el tiempo que me regalan. Creo que hasta aquí termina mi video, y solamente le doy gracias al profesor por toda la materia. Pedirle disculpas por todo el proceso que tuve de pronto por ahí con las discusiones con algunos compañeros, pero eso es parte del ejercicio que tenemos nosotros en la formación, y es que uno se vuelve, a través de que uno va avanzando en los semestres, uno se va volviendo más crítico y se va volviendo más exigente en la parte académica. Entonces, de pronto no confundir lo que es volverse uno exigente académicamente en de pronto envolverse uno un quejón. No, esos son dos temas muy diferentes. Uno puede exigir, pero de igual manera resolver de manera muy cordial y de manera muy respetuosa. Entonces, muchísimas gracias para todos y que tengan una feliz tarde.